Hola chicos, buenos días. Hola, Buenos mis buenos días, días. ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Con este clima, este, bueno, antes de empezar la clase, pues vamos a hacer un paréntesis. El internet está como medio lentillo, entonces no sé si vayamos a tener ahí algunos conflictos con la clase, pero bueno, hasta donde se deje. ¿Sí? Ok, bueno, tarea para la próxima clase, chicos. Van a consultar las partes que componen un equipo de PCR en tiempo real. Partes que componen un equipo de PCR en tiempo real. Y las van a explicar, por favor. Y el glosario lo van a sacar de su tarea, por favor. ¿Ok? Bueno, es una tarea sencillita, pero espero que no batallen para consultarla. Y déjenme abro la presentación. Díganme. Puede ser en forma de ensayo o en forma de informe, como ustedes lo prefieran, nada más que sí es importante que que chequen todos los puntos que se les dicen o se les describen en la plataforma. Buenos días, maestra. Buenos ¿Qué, días. como tal, qué debemos hacer en la investigación o qué es lo que debemos de investigar? Ahí dice en la plataforma las principales técnicas de aplicación con respecto de ingeniería genética, con respecto a lo que son las proteínas, metabolitos, etcétera, etcétera, todo lo que dice ahí. O Ok. sea, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para poder obtener esos Oh, puntos que les escribí ahí? ok, ok. ¿Sí? De- Déjenme, de todas maneras, abro el curso para decirles exactamente. Permítanme. Ya casi son de las últimas evidencias, ¿verdad? Ok, entonces son... Esta ya la hicieron. Dice, a partir de una investigación documenta, generar un portafolio de evidencias que contenga lo siguiente. Aplicaciones de la ingeniería genética en el uso de moléculas recombinantes, como son proteínas, enzimas, anticuerpos, vacunas y hormonas. Está bien fácil su trabajo, ¿eh? O sea, van a consultar cómo utilizan las técnicas de ingeniería genética como PCR, clonación, tiempo real, electroforesis ya sea horizontal o vertical, RFLPs, etcétera, etcétera, todas las técnicas de ingeniería genética, pero exclusivamente para proteínas, enzimas, anticuerpos, vacunas y hormonas. ¿Y qué aplicaciones o qué usos se les dan a estas? Por eso les digo que puede ser a manera de informe o bien a manera de ensayo, nada más que cumplan con estos apartados.
¿Sí? Sí, Miss. ¿Cuál es la extensión del ensayo, Miss? ¿De 5 a Siempre es 8? lo mismo. Lo mínimo son 3 hojas y lo máximo son 5 hojas. Ok, ¿Sí? es que la vez pasada bueno, la evidencia pasada la hicimos en forma de ensayo, con la rúbrica de ensayo, y esa Ujú. vez nos mencionó, le pregunté y mencionó que mínimo 5 y máximo 8, por eso la confusión de las... No, pero es que tiene que checar porque no es la misma información. La pasada era una genoteca, era más amplio la investigación. Oh, ok, ok, ok. Entonces Sí, se va a o basar sea, aquí en la extensión del trabajo, ¿verdad? exactamente, Ok, exactamente. O sea, en qué es lo que se les está pidiendo. No siempre van a ser los mismos criterios para un ensayo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, como le digo, en la genoteca, pues sí era bastante, era muy amplio la investigación, las tareas. Esta realmente es como las aplicaciones, no me van a describir todas las técnicas. Nada ok, más que tienen que leer las técnicas que se utilizaron para ustedes poder checar cuáles son las aplicaciones que se le dieron a esto. ok. Muy bien, Miss. Gracias. Sí, no de nada. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a su tarea, chicos? Bueno, este, vamos a continuar entonces con la clase. Creo que ya está fallando. Bueno, creo que va. Ok, ¿tuvieron oportunidad de revisar sus apuntes ahora en esta semana que tuvieron libre? En lo que quiere la computadora. De los documentos que mandó mis y apuntes más o menos, no he repasado. Ok, les pregunto esto porque necesito saber si tienen alguna duda antes de continuar. ¿O todo bien? Por mi parte vamos bien, mis. Ok, gracias, hijo. Yo tengo, Bueno, yo tengo una duda, Miss. sí, Pero es ajá. respecto a las siglas de las PCR. O sea, cuando confundo todavía cuando es tiempo real, cuando estoy investigando más bien, tiempo real o retrotranscriptasa, o sea, la RT-PCR y así. Porque me confundió un video que vi en YouTube cuando estaba haciendo Ujú, una de las investigaciones y me decía ujú, que la RT-PCR no era la tiempo real, que era la QPCR y así. Entonces me confundió. sí. No tomé en cuenta ese video porque sí me confundió, la verdad, y quería preguntarle a usted. Ok, bueno, anteriormente las siglas oficiales para la PCR en tiempo real era una Q minúscula PCR, pero y la reverso transcriptasa era RT PCR, ¿sí? En donde decía reverso transcriptasa, la R de reverso, la T de transcriptasa y PCR por las siglas. Actualmente hay algunos autores que también utilizan estas dos letras para la PCR en tiempo real, pero la ponen al final de PCR. Es como para ubicarlas, nada más. Pero sí Ok. puede llegar a confundir un poquito. Pero mientras usted vea PCR RT, significa PCR en tiempo real. Si la RT está al inicio de las siglas, ahí sí ya se refiere a la reverso transcriptasa. Ok, sí, es que me Pero la mayoría de los artículos lo mencionan como QPCR, que es la de PCR en tiempo real. ok, sí, es que me confundió eso de las siglas, ¿ves? Pero muchas gracias. Sí, lamentablemente sí, algunos autores hacen eso y pues son las mismas iniciales. Entonces, como apenas estamos ahora sí que conociendo toda esta parte de PCR, pues obviamente que sí nos podemos llegar a confundir.
Pero nada más es eso, mientras estén las iniciales al final, ya sabemos que se trata de la PCR en tiempo real. Y mientras estén al inicio, son las de la reverso transcriptasa. Ok, muchas gracias. No, de nada. Ok, entonces, bueno, si no tenemos alguna duda o algo, pues vamos a continuar con la clase y pues espero que en realidad no haya dudas o bien que no hayan tenido tiempo de checar su libreta en la semana que estuvieron libre. Muy bien. Vimos los videos con ustedes. Sí. Los 4 ya los vimos, ¿verdad? Bueno, 3 porque uno no se vio, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿esta ya la expliqué? No. Esta no, ok. Bueno, prácticamente vamos a empezar a platicar esta semana de lo que tiene que ver con la PCR en tiempo real. Bueno, anteriormente habíamos estado platicando de la PCR convencional o punto final, donde se requería forzosamente hacer una electroforesis horizontal de tal manera que podamos observar a través de un polímero llamado agarosa la amplificación o el amplicón de la muestra que deseábamos analizar. Tiene sus desventajas, por supuesto, con respecto a la PCR en tiempo real. Esta técnica, prácticamente el fundamento es el mismo, ocurren los mismos pasos que en la PCR convencional. ¿Cuáles son estos pasos? Pues la desnaturalización, el alineamiento o bien la hibridación y la extensión o elongación. Entonces, una de las grandes diferencias con respecto a la PCR convencional es que en tiempo real, por eso su nombre, nos va indicando cómo va ocurriendo la reacción. Gracias a que está conectado el aparato a una computadora, a un software, donde conforme va avanzando el número de ciclos, me va diciendo qué va pasando con esa reacción. E inmediatamente yo puedo definir si la reacción la tengo que volver a montar o puedo dejar que continúe. Entonces es más sensible, es más específica, porque aparte de contener todo lo que ya vimos de los componentes en una PCR convencional, aquí, a diferencia del anterior, podemos observar que vemos que en su composición lleva algo que se llama sondas. Y las sondas no es otra cosa nada más que tener un marcador de fluorescencia, es decir, este marcador de fluorescencia va a emitir precisamente una fluorescencia en el momento que va a detectar el gen de interés o el fragmento de interés. Entonces, esta sonda es un poquito más grande con respecto a los primers. Esta sonda mide aproximadamente entre 45 y 55 o hasta 60 nucleótidos, donde nos permite, como les digo, ver la fluorescencia. Tiene algo que se llama quencher y algo que se llama el apagador o el fluorocromo. Entonces, bueno, como podemos observar aquí en la imagen, primero vamos a explicar esto. Esta imagen, aquí podemos observar, este es el aparato o el equipo de PCR en tiempo real, donde si se fijan no tiene mayor ciencia, ¿no? Parece como una caja y dentro de esa caja tenemos esta puertita que es la que se abre y ahí es donde se ponen los tubos de reacción. Y bueno, ya acá en el interior, por acá, ya se encuentran el termociclador propiamente, donde ocurren los procesos. ¿Mande? ¿Preguntaban algo? Yo los escucho entrecortados, no sé si ustedes sí me escuchen bien. Yo sí la escucho bien, maestra. Sí, ok, sí, porque yo a ustedes bien. Los escucho medio entrecortados, por eso luego les pregunto 2 veces o 3 veces. Pero bueno, qué bueno que ustedes sí me escuchan bien. Ok, entonces, como les decía, aquí está el termociclador
Y prácticamente este termociclador es lo que ustedes van a consultar, qué es lo que contiene o por qué partes está conformado por acá adentro, que ya mañana lo vamos a estar discutiendo. Y este termociclador está unido a esta computadora, donde no sé si se alcanzan a ver, aquí se ven algunas gráficas, que es lo que yo les decía, conforme avanza la reacción, esta gráfica la podemos observar y podemos estar checando si mi reacción va bien o va mal. Para que cumpla los requisitos, o más bien para el momento de interpretar una PCR en tiempo real, nosotros tenemos que acordarnos cuáles son los requisitos que cumple una curva de crecimiento. Entonces aquí vamos a recordar un poquito los criterios de la curva de crecimiento microbiana, donde nos acordamos cuáles son esas partes que conforman a la curva de crecimiento microbiana, chicos. Son 4. ¿Cuáles son esas partes? ¿Cuáles son las partes de la curva? ¿No se acuerdan? Cuando no hicieron ustedes cinética microbiana. Ya. La curva del crecimiento. La curva de crecimiento microbiano. Es la adaptación. Fase de adaptación, ¿no? La primera. Ajá, sí, exactamente. Luego la fase exponencial. Luego la que está planita es la estacionaria. Estacionaria y ya la muerte celular. La muerte celular. Ok. Muy bien. Yo no me atrevería a decir muerte celular, porque acuérdense que ahí tenemos otras cosas que no necesariamente son células, como los nutrientes. ¿No se le puede llamar también declinamiento o algo así? Declive. Sí, es de declive o simplemente muerte, nada más. ¿Sí? Bueno. Sí, pero no celular, porque no nada más hay células ahí, sino hay otros componentes. Sí, pero todo lo demás está correcto. Muy bien, entonces, en base a esos puntos que acaban de mencionar, es importante que no los olviden, porque cualquier curva tiene que cumplir con los parámetros de que tiene que tener una fase de adaptación o una fase de estar reconociendo el terreno, por llamarlo de alguna manera, que es como un poquito inicial esta fase, y es un poquito de estar adaptando al ambiente, por eso se llama así, fase de adaptación o de latencia también, donde es como un platón. Y después va a llegar un momento en el que esta curva va a levantar, ¿sí? Como si fuera una montaña rusa, ¿verdad? Entonces esta fase precisamente se llama exponencial o geométrica o logarítmica, y es donde va a subir, donde, por ejemplo, en el caso de los microorganismos, pues están reconociendo o están comiendo todos los nutrientes necesarios para poder crecer, ¿sí? Y entonces por eso se llama exponencial o de crecimiento. Y luego tenemos que va a llegar un momento en el que esta curva ya no va a crecer más porque ya están acabando los nutrientes, sino que va a estar en una fase estacionaria, donde ya no ocurre nada, ya no ocurre ni crecimiento ni ocurre muerte. Simplemente están estáticos estos microorganismos, y al final pues resulta que ya los nutrientes ya son pocos o ya se están acabando, y precisamente ya empieza la muerte o el declive, ¿sí? De esta curva. Entonces, la mayoría de las curvas, chicos, tienen que cumplir con estas fases, ¿sí? De una campana de Gauss. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? En estadística. Donde vieron la zona de aceptación, la zona de rechazo, cuando aceptaban o no la hipótesis, todo eso, ¿no lo vieron? Sí, sí lo vimos, Miss. Sí. ¿Se acuerdan de la campanita nada más? Sí. Bueno, literal, esa campanita es esta que estamos viendo aquí, pero a la mitad. ¿Sí? Entonces se supone
que ya cuando termina toda la fase, pues esta campanita va a bajar. Ya tenemos la campana de Gauss. ¿Ya se acordaron? Bueno, entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿Qué tiene que ver con PCR en tiempo real? Pues que en PCR en tiempo real los resultados nos los vamos a obtener en forma de gráficas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros siempre nos acordemos de esto, porque nosotros, nuestro equipo, nuestros resultados nos los van a dar en forma de gráfica y va a graficar en el eje de las X el CT. El CT quiere decir el Cycle Threshold, es decir, el ciclo de detección de la fluorescencia, o en otras palabras, el ciclo donde me está detectando el primer, el SNP, la enfermedad o el gen o el fragmento que yo estoy analizando. ¿Ok? Entonces, ese es el Cycle Threshold, que es el ciclo de detección de fluorescencia. Y precisamente me lo va a comparar, o en el eje de las Y vamos a tener el nivel de fluorescencia, que viene representado en esta gráfica como la R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en estos resultados? Pues precisamente mi threshold, que es la línea basal, que en el caso de la cinética microbiana sería mi fase de adaptación o de latencia. Y la muestra, por supuesto, que va a crecer de manera exponencial o geométrica, que es mi segunda fase de crecimiento. Y mi tercera fase es una fase de estacionaria, para finalmente llegar al ciclo o a la fase de declive o muerte. ¿Ok? Entonces siempre se va a comparar el CT con respecto al límite de fluorescencia. Entonces, una vez que nosotros recordamos esto, pues ya podemos empezar a interpretar los resultados. En la siguiente diapositiva les pongo unas imágenes de cómo interpretar estos resultados. Bueno, entonces, PCR en tiempo real, chicos, prácticamente consta de los 3 pasos que habíamos hablado en PCR convencional. El primero era la desnaturalización, donde recordemos que esta etapa principalmente era el desdoblamiento o que me dejara de manera lineal la doble hélice. ¿Para qué? Pues para poder hacer copias y copias y copias, ¿verdad? A partir de un fragmento pequeño, que es para qué me sirve la PCR. Y entonces aquí en la desnaturalización, aquí se presenta el primer y se presenta la sonda, donde podemos observar que la sonda, chicos, está marcada con un fluorocromo, ¿sí? Que en este caso viene representado con la letra F, y un quencher que viene marcado con la letra Q, que es el apagado. En otras palabras, ¿qué es esto? Es como si fuera un switch. Cuando nosotros encendemos la luz, obviamente que viene un marcador, donde me dice dónde está el encendido y donde me dice dónde está el apagado. La sonda es igual, me va a decir dónde está el encendido, pero en este caso se llama F, de fluorocromo, y el apagado me va a decir la letra Q o el quencher. Y en otras palabras es como si fuera un switch, donde se va a encender y me va a emitir fluorescencia cuando me esté detectando lo que yo estoy analizando. Simplemente, por ejemplo, si yo estuviera analizando COVID-19, pues bueno, si yo tengo el virus presente, me va a marcar esa fluorescencia, me va a emitir y se va a encender. Si yo no lo tengo, jóvenes, pues simplemente no va a pasar nada en esa reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ese fluorocromo lo estoy poniendo para que me detecte, en este caso, el virus que yo estoy analizando. ¿Sí queda claro? Miss, ¿y también las ondas se diseñan igual que los primers? Sí, solamente que las ondas, esa es una gran ventaja con respecto a PCR convencional. Las ondas que se utilizan en PCR en tiempo real, generalmente ya los proveedores ya las venden sintetizadas o ya fabricadas.
Entonces, una ventaja que se ve en esto es que ya no tenemos que hacer mi curva de concentraciones de cada uno de los reactivos que se va a poner. Entonces, ya viene diseñada de tal manera que el proveedor nada más le dice, de este frasquito le va a poner 5 microlitros y 5 microlitros de la muestra. Y es todo lo que hacemos. Es otra ventaja. Entonces, obviamente, el margen de error, por eso es menos. ¿Por qué? Pues porque yo ya hice, más bien, ya hicieron los proveedores su trabajo, su chamba, y únicamente me venden el mix. ¿Sí? Entonces, esa es otra ventaja. Ya en tiempo real no tenemos que hacer o verificar la concentración de nuestras ondas. A menos de que, por ejemplo, la sonda sí me diga que está en una concentración 4 por y el protocolo me diga que yo la necesito en el 2 por. Acuérdense que no se asusten cuando veamos en genética concentraciones así, porque así se los van a encontrar los reactivos como 2 por o 1 por. Estamos hablando como si fuera un porcentaje, ¿sí? Entonces, pero sí las ondas se diseñan exactamente igual. Nada más que acá, pues son un poquito más complicadas de poder diseñarlas, porque pues aparte del primer, pues necesitamos definir la fluorescencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues esa es la chamba de una sonda, chicos, nada más marcar la fluorescencia o bien va a llegar un momento en el que ya no vamos a tener muestra y por supuesto que la sonda, que quiere decir aquí, es probe en inglés, esta sonda va a degradarse. Conforme se degrada, pues obviamente la fluorescencia va perdiéndose y es cuando empieza a apagarse. Pero la función es lo mismo, como encender y apagar un foco, por ejemplo. Nada más que acá, que vamos a encender o que vamos a apagar, pues la enfermedad, el gen o el fragmento de interés. Ya depende para qué queramos analizar PCR en tiempo real. ¿Sale? Entonces tenemos diferentes tipos de sondas Tachman, sondas de hibridación, sondas de alineamiento, etcétera. Las que generalmente se utilizan son las sondas de hibridación. ¿Por qué? Porque van a reconocer, como podemos ver aquí en la imagen, mi cadena, una de las dos cadenas, me va a reconocer el fragmento, ¿sí? Y lo va a polimerizar, como en el caso que vemos aquí, y va a llegar un momento en el que va a emitir fluorescencia, como lo podemos ver aquí, y es cuando empieza esta curva a subir, ¿ok? Y bueno, obviamente que se tiene que degradar y es cuando ya se declive la curva o bien la fluorescencia ya pierde o se va degradando. ¿Ok? Bueno, las reacciones de PCR en tiempo real van a depender, por supuesto, también tanto de la sonda como del fragmento que vayamos a analizar. Y generalmente aquí sí se utiliza un primer paso o un paso de preincubación, que acuérdense que yo les platicaba en algún momento dado que este primer paso no es parte como tal del fundamento de la PCR, porque no es como un criterio que se utilice en forma general o estándar. Simplemente que el primer paso se lleva a cabo para poder preparar a la cadena que se va a desnaturalizar. ¿Sí? Entonces, este primer paso generalmente consta de entre 5 a 10 minutos para poder ir preparando a la cadena a la separación. Y que obviamente cuando ya empiece desnaturalización, alineamiento y elongación, pues esto se haga más rápido. ¿Sí? Pero bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, Miss. Ok. Muy bien. Bueno, esta diapositiva, si se fijan, tiene logos del CINVESTAP, de UAC y del Instituto Nacional de Pediatría. Estos son resultados que se obtuvieron en la maestría, son un poquito de lo que analizamos y pues por supuesto que
como no son de mi autoría, por eso tengo que poner los logos de las instituciones donde se llevó a cabo el proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces en la maestría se analizaron estos 4 genes. Este IL-13 se llama interleucina 13 y se analizaron 2 SNPs. Analizamos polimorfismos de un solo nucleótido o variantes alélicas y que estaban asociados directamente con asma. Se estudiaron niños entre 6 a 8 años que tuvieran un diagnóstico confirmado de asma por un pediatra y por o bien por espirometría o reacciones alérgicas. Y bueno, se estudiaron estos genes porque son los que se participan en mayor auge cuando hay alguna reacción asmática y por reacciones alérgicas. Y se estudiaron estos 2 SNPs en el mismo gen. Uno se encontraba en la región promotora y el otro se encontraba en un exón. Y también se estudió TNF, que significa factor de necrosis tumoral, y GSTP1, que es glutatión S-transferasa isoforma P1. Los numeritos que se encuentran aquí abajo es el ID de esta sonda, ¿sí? Que lo podemos ver aquí también. Entonces, para cada reacción se utilizó una TaqMan y la TaqMan PCR Master Mix contiene todo esto, que prácticamente es la polimerasa, que es la enzima, como podemos ver aquí, los DNTPs, la molécula de referencia pasiva de fluorescencia, como es el ROX, y los oligonucleótidos, tanto son 2, forward y reverse, y la sonda TaqMan. ¿Sale? Todo esto era el master mix. Y por supuesto que tenemos que poner la sonda que corresponde a cada gen. Entonces, fíjense nada más, de TaqMan se utilizan 5 microlitros. De la sonda se utilizan 0.5 microlitros. De DNA genómico, 2.0 microlitros. De agua para PCR, 2.5 microlitros, con un volumen final de reacción de 10 microlitros. Imagínense las cantidades diminutas para hacer PCR en tiempo real. ¿Sí? Y la convencional también, por supuesto. Entonces, bueno, aquí están las condiciones de reacción para cada uno de los genes que se analizaron. Y aquí podemos observar, chicos, ¿sí? ¿Cuáles eran las características de los genes que se analizaron? Por ejemplo, yo tengo el nombre del gen, que es interleucina 13, tengo el RS. El RS significa región del SNP. Entonces, significa que si yo pongo todo este numerito en internet, en la red, me va a aparecer este diseño de esta sonda, me va a aparecer la descripción, que es para interleucina 13 y chalala, chalala. ¿Sí? En esto significa en esta casilla significa el ID de este gen o de esta sonda. Aquí tenemos la variante del gen y acuérdense que cuando tiene un signo negativo antes de cualquier otra cosa, significa que esta variante está presente en la región promotora del gen. Y se encuentra en la posición 1112 y hay un cambio de una citosina por una timina. Se encuentra en el cromosoma 5, que dijimos que era el Q, brazo corto o largo. Largo. Entonces, ¿esto cómo se lee? En el cromosoma 5, brazo largo, región 3, banda 1 y subbanda 1. ¿Sí?
Y aquí está la secuencia de las ondas. Si se fijan, es más grande, es más larga con respecto a un primer. Aquí en color negrito vemos el cambio, que en lugar de estar una C, me encuentro con una T. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo correcto? No. Ok, tenemos otra variante, jóvenes, que se puede leer de la siguiente manera o presentar de la siguiente manera, una R130Q. Y aquí es donde necesitamos forzosamente saber los aminoácidos, cómo se abrevian o cuáles son las iniciales. ¿Sí? ¿Cuál es el aminoácido R? ¿No? ¿Y el Q? Yo no los había visto con una letra, yo no los había visto, mis. ¿En serio? Bueno, entonces, como esto ya lo deben de saber, esto lo deberían de haber visto en biología cuando vieron biomoléculas y en la parte específica de proteínas, en aminoácidos. Y también en bioquímica lo deberían de haber visto por ahí un poquito. Y creo que nada más en esas materias. Pero bueno, por favor les encargo, chicos, que hoy en la tarde, no es una tarea, pero sí es como que para que los vean y los conozcan. ¿Cuáles son las abreviaciones de los aminoácidos y cuál es su símbolo? ¿Sí? Porque si no, pues vamos a estar en conflicto, porque en los artículos que ustedes puedan estar leyendo se pueden encontrar con esta nomenclatura. Y esto significa algo. Ese algo significa, no les voy a decir que exactamente cuál es el aminoácido que sintetiza esta letra, solamente les voy a decir un ejemplo, ¿ok? Pero está incorrecto ese ejemplo, ¿ok? Porque quiero que hasta mañana que ya ustedes vean símbolos y abreviaciones se den cuenta de esto. Suponiendo que la letra R codifique para el triplete o el codón del aminoácido lisina. Ah, bueno, pues entonces yo sé que aquí en lugar de ir una lisina en la posición 130, me cambió por una Q y suponiendo que la Q me dé una arginina. ¿Cómo se leería esto? Ah, bueno, hay un cambio, en lugar de ir una leucina en la posición 130, tengo una valina o según la letra. ¿Sí queda claro? Sí, entonces, es otra nomenclatura y se pueden encontrar con esto también. Y también, por ejemplo, podemos tener esta otra nomenclatura o esta otra variante, que yo creo que esta sí la han visto, ¿no? Entonces aquí, ¿quién me lo lee? Esto. ¿Es isoleucina? Ok, muy bien. No sabría cómo leer el 155. Ok, entonces, en la posición 105 debe de ir una isoleucina y en cambio va una valina. ¿Ok? Y entonces, en bases o en nucleótido, aquí están las letras que cambian. ¿Sí? Una adenina cambia por una guanina. ¿Por qué observamos diferentes nomenclaturas, chicos? Porque este SNP o este polimorfismo, este segundo, me está diciendo que este cambio de esta letrita tan insignificante, que en lugar de ir una A por una G, me hace estragos a nivel ¿cómo se llama? De aminoácidos. Y por supuesto que al cambiar un aminoácido,
pues va a tener estragos. ¿Cuáles son esos estragos en este ejemplo precisamente? Pues que el niño que tiene asma, probablemente las crisis sean más graves con respecto a un niño que no tiene asma. ¿Sí me explico? A diferencia, por ejemplo, de este primero, que no hay cambio de aminoácido. Simplemente hay un cambio de una base por otra base, pero sigue igual. Es decir, no hay problema en la codificación de la proteína. Por lo tanto, puede ser que este SNP, si lo tengo presente, no pase nada. O, por ejemplo, lo que se observó en la maestría con este polimorfismo, que es el factor de necrosis tumoral. En un niño, chicos, que tiene asma, ya esté diagnosticada y tiene presente este polimorfismo, el tercero, es un factor protector para él. Sí, quiere decir que si tiene este polimorfismo, las crisis o los síntomas propios del asma no son tan graves porque este SNP lo protege de esas crisis. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, no podemos decir eso con el número 2 y el número 4. ¿Por qué? Porque aquí sí hay cambios a nivel de codones, a nivel de aminoácidos. Y al haber un cambio en un aminoácido, ¿ustedes creen que va a cambiar la funcionalidad de la proteína? ¿No? ¿No saben? ¿Sí? ¿No? ¿Qué onda? Sí. Cuando ustedes tienen un cambio en una base nitrogenada, por ejemplo, en el primer renglón, que me dice que cambia una C por una T, ahí lo más seguro es que no haya cambios en el nucleótido que va a codificar para un aminoácido. Por lo tanto, no hay cambios a nivel estructural de la proteína. Caso contrario, en el renglón número 2 y en el 4, donde ese cambio de esa base sí me afecta a la codificación del aminoácido, es decir, no me está codificando para isoleucina, sino que en vez de estar isoleucina, me va a cambiar completamente a una valina. Entonces, a nivel funcional y estructural, me va a modificar la proteína. Entonces, ¿habrá cambio o no habrá cambio? Exactamente. Esto, obviamente, que por eso nosotros tenemos que estudiar, por ejemplo, en este caso yo quería contestar esa situación, y entonces es donde nos dimos cuenta de esta cosa. Y ya hablamos de resultados, por ejemplo, en maestría, los resultados fueron que cuando el niño tiene asma y es un fumador pasivo porque vive con papás que fuman los dos, el riesgo de que las crisis sean más rápidas o más graves o más aceleradas es del 75%. A diferencia de un niño que tiene asma, pero que sus papás o no no conviven en un entorno donde fuman. La probabilidad de que esas crisis sean más fuertes, pues es de un 25%. ¿Sí queda claro? Sí. 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 Muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar porque ya son las 8:19 y no me había dado cuenta de la hora. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Con lo que vimos hoy.
No. Si se fijan, chicos, es bien importante, por eso yo les decía, es muy importante que no, si no todos los días, sí se pongan ustedes a lo mejor una tarea personal de decir todos los martes o todos los miércoles o lunes, miércoles y viernes, no sé, los días que ustedes decidan, repasar lo que se ha visto en clase. Porque, por ejemplo, ahorita el lenguaje pues ya es meramente genético, ¿verdad? Ya a menos de que no lo entiendan un poquito, pues ya es cuando ya empiezo a hablarles con el lenguaje coloquial. Pero sí tenemos que acordarnos de qué es codificar para una proteína, qué es un triplete, qué es un aminoácido, para qué sintetiza cuando estamos hablando de manera funcional o estructural, qué es un SNP. Entonces, todos esos son términos que ya los hemos estado viendo sobre la marcha, pero que sí necesitamos de estarlos recordando. Y más con la modalidad que tenemos en línea, ¿verdad? Entonces, sí les encargo que ocasionalmente vean los glosarios, con sus glosarios que los lean nada más, no que se los memoricen. A mí no me sirve de nada que memoricen los conceptos, pero sí que los vayan revisando, ¿ok? Sí, para que no nos agarremos en curva. Y pues nada más como cultura general, como datos curiosos, chequen eso de los aminoácidos, por favor. ¿Cómo se abrevian y cuál es el símbolo de los aminoácidos? Les digo, no es tarea, no se los estoy encargando de tarea, pero sí me gustaría que por lo menos por curiosidad lo checaran, para que vean que no les estoy mintiendo, que sí hay letras que... Yo sí recuerdo, maestra. A un aminoácido. ¿Mande? Yo sí recuerdo que una vez vi un listado de los aminoácidos donde venían sus abreviaciones pues convencionales, leucina ile, valina val, leucina leu y todo eso. Y sí que tenían letras, pero no me acuerdo de las letras cuál para cada aminoácido. Exactamente. Sí, y eso, sobre todo las personas que les guste esta área de genética o de biología molecular, pues sí es algo que sí no se les debe de olvidar, ¿verdad? Porque sí lo van a estar viendo, y sobre todo cuando trabajen con proteómica. La proteómica, pues, es el estudio de las proteínas como tal, y pues ahí sí van a estar necesitando mucho todo esto de las abreviaciones y los símbolos. Sí. Pero bueno, o sea, para que sepan que ahí está y que pues sí es importante que medio lo recordemos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ok, bueno. Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Muchas gracias. Pórtense bien y por favor sigan atendiendo las indicaciones de Secretaría de Salud. Es importante no bajar la guardia. Vamos a pensar que ya vamos en cuenta regresiva. Este cuatrimestre lo vamos a terminar en línea. Bueno, ya era una noticia que ya era más que obvia, pero ya se los confirmo, sí se termina en línea este cuatrimestre. ¿Sí? Bueno. El próximo todavía no nos dan indicaciones. Ayer nos mandó un correo la doctora Tania y todavía no es nada oficial, entonces todavía no podemos estar ni contentos ni tristes porque no sabemos si vamos a estar en línea o ya vamos a estar acudiendo a la escuela. ¿Sí? Pero por lo pronto sí se termina en línea. Muy bien, chiquillos, nos vemos mañana, que tengan excelente día, pórtense bien y se bañan. Gracias, maestra. Gracias, Buen día.